Senadora, gracias por esta conversación, que me imagino no es fácil. Y quisiera preguntarle primero, ¿qué significa cada 11 de septiembre para usted? Y si es siempre primero la política o hay espacio también para la hija. Cada 11 es doloroso, lo reconozco. Tengo un dolor profundo. No puedo dejar de recordar lo que pasó ese día. Hemos perdido muchos, aparte de la familia, de una manera muy fuerte, muchos amigos, colaboradores, cercanos, militantes, mucha gente. Y eso es imposible que no duela. Y al mismo tiempo, en cada 11 lo he vivido, a veces en Chile, a veces afuera. Bueno, estuve 17 años de exilio. Y muchas veces los 11 también, aparte de estar exiliada, también lo pasaba muchas veces en distintos países, y también por esa otra parte era maravilloso porque había tanta solidaridad, tanto cariño, tantas actividades, tanta forma de hacer homenaje al pueblo de Chile, a Salvador Allende, en fin, que también tenía esa otra parte. Y bueno, desde el 11 de septiembre para adelante, un poco con lo que dice, fue como en los viajes y en el exilio descubrir que era un referente universal y por lo tanto había una solidaridad enorme. Entonces había que volcarse a todas esas actividades. Pero usted no pudo siquiera enterrar a su padre. No. Solo fue su madre. Hubiésemos querido ir. Mi madre lo único que quería que la acompañáramos. De hecho, se habían comunicado y supuestamente nos iban a dar un salvoconducto para que fuéramos con mi hermana Beatriz y en lo posible también mi hermana Can en Paz. Y en el momento que intentan salir de la embajada, mi hermana Beatriz estaba casada con Luis Fernández, que era ministro consejero de la embajada, y disparan en ese momento, incluso llegan a herir en una mano al embajador, García Chastri, y por lo tanto no fue Embajada de posible. México. No, en No el la García estamos Chastri era el hablando ahí. embajador cubano en Chile, exacto. Así que no fue posible, fue muy doloroso. Ahora Tencha sí estuvo acompañada por Eduardo Proboste, su sobrino, que le dicen, tiene que presentarse en la casa de Felipe Herrera, donde estaba mi madre, y tiene que llevarla, primero eligieron el hospital militar, pero después finalmente era donde estaba el aeródromo para que la llevaran directamente al cementerio Santinés. Pero también alcanzó a llegar Laura Allende y Patricio Gro, el hermano de Eduardo, pero no estaban sus hijas. No, y un ella funeral anónimo con otra lápida, doloroso. Yo quisiera preguntarle, en ese 11 de septiembre usted parte a La Moneda y se encuentra con su hermana y llegan a ver a su papá, su hermana que trabajaba además cercanamente con su padre. ¿Cómo encontró a su papá? ¿Cómo estaba él? Primero, no puedo dejar de decir que haber ido a La Moneda para mí fue sumamente importante. Yo diría que fue fundamental, como que me permitió sobrevivir todo lo que vino después. Porque la sensación de poder estar cerca, de lo acompañado, de lo abrazado, de haber podido compartir. Y al mismo tiempo fue muy impresionante, porque lo que vi era el padre que estaba preocupado de sus hijas y nos hizo salir. De hecho, nosotros no queríamos, que uno siente como casi una traición irse en ese momento y quiere compartir. Pero obviamente él tenía una mirada mucho más lejos y se dio cuenta. Dijo, ustedes son un testimonio y tienen que narrar al mundo lo que aquí ha pasado, en fin. Entonces era el padre, por un lado, preocupado de sus hijos, de todos los asesores que habían, varios, y que no tenían ningún tipo de entrenamiento, que no usaban armas, que abandonaran el palacio. Así lo repetía un par de veces. No quería, digamos, que se expusieran de esa manera. La serenidad con que estaba y la decisión al mismo tiempo. O sea, yo no voy a renunciar, este es mi lugar, soy el presidente de Chile. Entonces vi el líder, vi el presidente, vi al padre, vi el hombre típico de mi padre, preocupado por aquellas personas que no quería que murieran, a pesar que se da cuenta que estaban ahí por lealtad, que querían acompañarlo. Muchos de ellos, bien sabes, que después fueron trasladados a Peldehue, asesinados, torturados, asesinados y hechos desaparecer. Así que ¿usted trató de convencerlo con su hermana de que se fuera de Chile? no, de ninguna manera. No, yo sabía que mi padre siempre había dicho lo mismo. O sea, ¿Usted sabía que era inútil tratar de convencerlo? habría sido completamente inútil. Lo que nosotros queríamos era quedarnos, un poco irresponsablemente. Mi hermana tenía 7 meses de embarazo, pero claro, la sensación que se tiene en ese momento es un grupo tan todos juntos, digamos, en un momento de tanta intensidad y de tanta tensión, pero al mismo tiempo era como que queríamos estar más, pero no, él nos hizo salir, pero nunca habríamos ni siquiera intentado. Yo sabía que él no iba a ir, digamos, exiliado ni a ningún otro lugar. Ustedes salen de La Moneda cuando su papá casi las obliga a que se vayan de La Moneda, usted y su hermana embarazada de 7 meses, y no estaba el auto militar esperando que supuestamente las iba a sacar.
Sí, él nos dijo, hablé con el general Baeza y un jeep esperándola y salimos, una despedida silenciosa, un abrazo fuerte. Yo lo admito, siempre me pasó lo mismo. Yo nunca sentí que iba a ser la última vez que lo iba a ver. Había algo en mí que se aferraba, quizás pensando en el tanquetazo, quizás que uno se aferra así a lo positivo. Yo siempre pensé que a lo mejor era posible se revirtiera, no lo sé. En ningún caso pensé, en todo caso, que iba a ser la última vez. Pero salimos, mi hermana Beatriz, Nancy Julián, que estaba casada con Jaime Barrios, que además, como se llama, fue uno de los ejecutados desaparecidos, en fin, estaba Frida Moda, dos periodistas, Cecilia Torbe y Verónica Ahumada, pero que en el momento del cruce nos separamos y quedamos las cuatro. No había el tal jeep ni nada, alcanzamos a ir a la intendencia, ahí nos dicen tienen que irse porque hay amenaza de bombardeo. Seguimos caminando en un estado total de desorientación, sin ningún plan preconcebido, nada. Caminamos por Moneda en dirección al Cerro Santa Lucía, nos detuvimos en el Hotel Albión, pedimos 2 piezas. El señor que estaba en la recepción nos miró medio extraño, pero no nos pidió ni carné, nada. Y dijimos 2 piezas, y la intención era quedarnos allí sin saber mucho cuánto, en fin. Y ocurrió de que de repente había una radio en la recepción y la radio da un flash y dice que han tenido que bombardear Tomás Moro. ¿Dónde estaba su madre? Y estaba mi madre. Y ahí fue tremendo. Porque yo no pude evitar que me cayeran un par de lágrimas y que tuvimos que irnos. Porque además, ¿sabes? Mi padre nunca pensó que bombardear Tomás Moro. Le dijo, ay madre, llama a la niñita, nos decía la niñita, y diles que vengan acá, quería que estuviéramos seguras. Creían que Tomás Moro era seguro. O sea, ya era impensable en La Moneda, menos Tomás Moro, que era la residencia familiar. Exacto. Yo imagino que estos recuerdos son duros. Sé que lograron llegar a la casa de una compañera de trabajo suya y que las paran entre medio. Su hermana, que estaba con 7 meses de embarazo, finge contracciones, eso las ayuda a seguir, pero después viene otro momento súper duro, que es el 15 de septiembre, cuando ustedes se van de Chile. Usted en una semana, el 9 de septiembre venía llegando de México y el 16 de septiembre llega de vuelta a México, pero exiliada y sin saber que esto iba a ser por años. ¿Cuál fue el rol del embajador de México en que lograran salir de Chile? Maravilloso. Todas las palabras que podamos decir son pocas. La verdad es que yo creo que el embajador de México se portó con una dignidad, una valentía, un respeto. En un cierto momento, en días, en esa Cancillería llegaron, Cancillería, no la residencia, llegaron 350 personas. Habían 4 habitaciones y 2 baños, o sea, no estaba preparada para eso, pero ahí los acomodó a todos, nunca le negó la puerta. Ahí hay 2 personas, yo estoy leyendo sus memorias porque realmente vale la pena, es notable. Y lo había leído, por supuesto lo estoy releyendo. Incluso llegan 2 muchachos jóvenes a intentar llegar a la Cancillería y les disparan por la espalda, desarmados. Y los dejan ahí muertos. Y cuando Gonzalo, que está en la Cancillería, intenta salir, está acompañado por el capitán del Valle, que le hacía seguridad. Cuando trata de salir, lo apuntan con armas y no lo dejan en ese momento, hasta que transcurre un rato, y en fin. Lo quiero contar porque realmente era demostrar lo que había y la tensión, la gravedad de la situación y al mismo tiempo la violencia. O sea, asesinar a 2 personas jóvenes desarmadas por la espalda que trataban de llegar a la Cancillería era, yo creo que era una amenaza, en fin. Lo increíble es que, como dice, nosotros llegamos el 16 y habíamos viajado a México una semana por petición de mi padre, mi madre y yo, para llevar solidaridad. Y cuando nos despedimos de María Esther Zuno, la esposa del presidente Echeverría, cuando nos abraza en la despedida, nos dice, tengo la sensación que nos vamos a ver antes de lo que pensamos. Y cuando aterrizamos fue así como volver a verla de nuevo. Y ahí estaba el presidente Echeverría, María Esther y todo el gabinete completo de luto riguroso. Y nosotros, claro, con lo opuesto, pero bueno. Senadora, ¿alguna vez en lo personal, no como dirigente política, en lo personal, usted ha cuestionado la decisión de su padre de quitarse la vida? ¿No ha fantaseado, no ha pensado, no ha imaginado cómo hubiera sido una vida con toda la familia en el exilio? ¿Nunca en lo personal ha cuestionado como hija, papá, por qué te quitaste la vida? No, en absoluto. Encuentro que fue un gesto de una dignidad, de una fuerza, de las tantas cosas que nos dejó. No me lo puedo imaginar, digamos, así como viviendo en un exilio, no.
era el lugar de los presidentes, él tenía que demostrar que había sido una traición ese golpe de Estado y no, nunca. Además, ¿sabes lo que pasa? Que es cierto, claro, perdí al padre, pero también he ganado tantos afectos, tantos cariños, tanto homenaje, tanto reconocimiento, que ambas cosas se complementan, digamos. Yo perdí al padre, tenía 28 años, pero he ganado también el cariño, el reconocimiento y se vuelve, creo que te dije, una figura universal, un referente universal. Y quiero ir a esa política, pero antes me gustaría preguntarle por un tema que sigue siendo motivo de debate. ¿Qué le pasa a usted con la negación que hacen del suicidio algunos dirigentes, como por ejemplo Daniel Jadue, que ha cuestionado o ha sembrado de repente la posibilidad de que podría no haberse suicidado Salvador Allende, que lo podrían haber matado? ¿A usted qué le pasa cuando escucha eso? Bueno, yo solo puedo contestar lo siguiente. Tuvimos la certeza jurídica, lo sabíamos. Primero porque él siempre dijo que él solo no lo iban a sacar vivo de la moneda porque él no se iba a ir a ninguna parte y era un hombre de palabra. En segundo lugar, porque tuvimos la oportunidad, al comienzo, los primeros instantes, nosotros mismos no sabíamos lo que había pasado, sin siquiera pudimos ir al entierro, pero después conversando, por ejemplo, con Cacho Soto, el doctor Oscar Soto, que es uno de los médicos que llega a la Embajada de México, y ahí nos narra, o sea, ahí no tuvimos ya ninguna duda en ese momento. Pero finalmente fue necesario la certeza jurídica, para lo cual se pidió ayuda y colaboración de los mayores expertos mundiales que hicieron finalmente la exhumación y definitivo, y el veredicto fue clarísimo. ¿Pero no le molesta cuando se siembra dudas sobre...? Claro que me molesta, porque además no entiendo ese afán de distorsionar, de dar vuelta, de malinterpretar, de querer cambiar, como si no hubiese dignidad en ese gesto, que es algo que yo quiero que quede siempre presente. O sea, mi padre no se quitó la vida porque amaneció deprimido, no. Él enfrentó, resistió desde que llegó, desde las 7 y tanto de la mañana que se trasladaba la moneda, hasta pasadas las 2 de la tarde, digamos, que termina 2:30 el bombardeo. Entonces es un hombre que estuvo allí para demostrar lo que tenía que hacer un presidente, que ese era su lugar. Senadora, yo sé que los hijos siempre somos incondicionales de los padres. Entonces, pero si usted pudiera tomar distancia, si pudiera no ser por algunos minutos la hija de Salvador Allende, que eso es imposible, pero tratemos de hacer el ejercicio, es difícil. Y tuviera que reprocharle, porque usted sabe que hay muchos críticos también del gobierno, hay muchos críticos y hay muchas críticas respecto del gobierno de su padre. Si usted pudiera reprocharle algo políticamente, ¿qué le reprocharía? O si pudiera aconsejarle, ya no como la hija, sino como una dirigente política, haz esto distinto, ¿qué le diría? A ver, yo creo, Mónica, que post-11 la reflexión, sobre todo el Partido Socialista y otras fuerzas, fue muy intensa. Y vino lo que se llamó la renovación socialista. Y la reflexión y esa autocrítica ayudó mucho, porque además descubrimos con toda la fuerza del mundo de que la democracia es el espacio y límite de la acción política y que cuando quieres hacer profundas transformaciones requieres de mayorías, amplias mayorías sociales. Entonces, esa reflexión, esa autocrítica fue muy potente porque sirvió para poner, y hasta el día de hoy, el centro de la actividad política, acción política se hace desde la democracia, en democracia, nunca pasando los límites de la democracia y con el más absoluto respeto a los derechos humanos. Entonces me pregunta qué es lo que podría decir. Yo quizás le podría decir a mi padre, a lo mejor, no lo sé, mirando así, tratando de separarme, decir, bueno, quizás le hizo demasiado caso a los partidos políticos. Yo veo hoy día que en un régimen presidencial es como más fuerte, digamos, la decisión de un presidente, que yo que sé, quizás fue demasiado respetuoso a esa coalición de partidos políticos donde había tensiones en cada uno de los partidos. Sí, el Partido Comunista y el Partido Socialista tenían posturas bien distintas, pero tal vez, si entiendo bien, le diría, si pudiera decirle presidente en vez de decirle papá, le diría, presidente, primero se construyen las mayorías y después se tratan de implementar los cambios. Le tendría que decir, en realidad, para cambios tan importantes se requieren esas mayorías. Le tendría que decir. Y tendría que decirle, está bien, una coalición de partidos es respetuoso, pero quizás fue demasiado tolerante a esas divisiones que ahí se daban. Eso también es cierto. Y quizás tendría que decirle que confió excesivamente, quizás, en las Fuerzas Armadas. Él tenía la convicción de que en nuestra historia republicana eran respetuosas absolutamente, a pesar que nos tocó vivir el asesinato del general Schneider, precisamente porque representaba aquello, esos militares constitucionalistas.
Acuérdate que hasta el final él creía incluso que Pinochet iba a ser leal, porque había jurado lealtad casi 48 horas antes. Confió mucho en Pinochet también. Confió un poquito demasiado, quizás. Ahora, ¿por qué Salvador Allende, cree usted, no nombra a los partidos políticos en sus discursos finales? Hay hartas tesis al respecto y algunos dicen que también, de alguna manera, hay una crítica en ese momento, hay un marcar un punto en ese momento, tal vez adelantándose a lo que va a ser después, la autocrítica que hagan algunos de los partidos. ¿Por qué cree que no los nombra en sus discursos finales? Mire, yo lo primero que puedo decirte, Mónica, es lo siguiente. Es difícil encontrar en una situación cuando se sabe que viene un bombardeo, que ha venido un bombardeo o la amenaza, ya estaban los tanques rodeando la moneda, disparos, todo. Cuando nosotros estuvimos allá se escuchaba, incluso nos piden que estemos en el subsuelo en un cierto momento para estar un poco más seguras. Bueno, y que es difícil imaginarse que alguien en esas condiciones sea capaz de decir esas últimas palabras, que son increíbles, porque además de describir lo que está pasando, la capacidad que tiene, como dice, el metal tranquilo de mi voz. Y efectivamente, escuchas el metal de su voz de una tranquilidad, pero al mismo tiempo se despide su pueblo. Y se despide la mujer que lo acompañó, se despide todo eso. Y es cierto, no nombra a los dirigentes. No los nombra. Puede Ni a ser los interpretado partidos. así, puede que no. ¿Tal vez una crítica? Podría ser, no lo niego, podría ser, es un poco especulación, no lo sabemos, pero sí importante que se dirija a todo aquello que él siente que tiene que despedirse, todo ese pueblo que lo acompañó, y él quiere recalcar que él ha pagado con lealtad la lealtad de su pueblo, y eso también es tan potente. Senadora, la forma en que termina la UP, ¿fue una derrota o fue también un fracaso? Fue ambas cosas. Bueno, yo creo que se ha hablado tanto del libro, en fin, qué sé yo creo que fue una derrota, pero no era inviable. Y creo que la carencia que tiene, no lo leí completo. Que refleja el libro de Daniel Mansuy que plantea esta tesis. Pero sí. no lo leí completo, pero pienso que tiene un error muy grande, primero porque simplemente considera que no había ninguna viabilidad, pero además le echa la culpa a Salvador Allende, a los partidos, o a la Unidad Popular, se olvida la derecha, se olvida la forma en que si esto empezó mucho antes, se olvida la intervención de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su rol, cuál es su juicio hoy día con la historia? Porque obviamente que transcurría la historia uno lo va confirmando a veces los juicios históricos o cambiando. ¿Cuál es, si pudiéramos hacer un resumen, tengo otras cosas que también quisiera preguntarle, sobre el rol de la democracia cristiana y el de Patricio Aylwin? La democracia cristiana fue, la verdad, un partido opositor muy fuerte desde el primer minuto. Exigieron las garantías constitucionales, cosa bien extraña, porque nosotros cuando hemos tenido cambios, por ejemplo, no sé, la última Bachelet, Piñera, nadie exigió garantías constitucionales, o sea, es medio extraño. Pero, en fin, está bien, hubo eso. Otra época. Es curioso, porque el programa de Thomas y el de Allende tenían muchas similitudes. Y yo creo que dentro de la democracia cristiana, como en todos nuestros partidos, había distintos sectores. Y había un sector que claramente se identificaba mucho más con el programa de Thomas y más cercano. Pero había sectores de la democracia cristiana que del día 1 estuvieron en contra. Y hemos sabido, es doloroso decirlo, pero hay que decir las cosas como son también, ya teniendo mucho más acceso a los archivos desclasificados y todo el apoyo internacional de la CIA, hubo financiamiento a partidos opositores, hubo financiamiento a camioneros, hubo financiamiento, por supuesto, al Mercurio, hubo una serie de cosas. Piensa más, la campaña de que la gente olvida del 64 fue muy virulenta. Ahí me acuerdo perfectamente que se acusaba de que se iban allá los niños a la Unión Soviética. O sea, hubo desde mucho antes un proceso de tensión y de diferenciación muy fuerte. Entonces yo creo que la democracia cristiana jugó su rol de ser muy opositores intensamente. Ahora, con Patricio Aylwin, sobre todo el año 90, cuando se hace el funeral finalmente que se tenía que hacer, alguna no de Estado, pero oficial, digamos. Sí. Yo reconozco en eso, Patricio Aylwin, antes de llegar a eso, nos juntamos con él, con mi madre en privado, y fue como un momento importante, porque era mirarnos las caras y decir, reconciliarse, y decir, ¿sabe qué? Es más importante el país. Exacto, es más importante lo que viene. Ya. Hacía rato que lo habíamos aprendido. Si necesitábamos deshacernos una dictadura, teníamos que reunir a fuerzas que habíamos sido casi enemigas. El actual presidente de la República, Gabriel Boric, ha llamado a hacer una revisión crítica a lo que fue la Unidad Popular. ¿Cómo toma usted esas palabras?
Yo creo que, a ver, voy a hacer dos cosas. Primero, yo estoy muy de acuerdo en lo que intentó o está intentando que no le ha ido bien. En el sentido que para estos 50 años a él le parecía que lo que había que hacer era la declaración de que por grave que sea la crisis política que se está viviendo, por polarizada que esté una sociedad o por convulsionada, jamás se debe romper la democracia. Y menos lo que sucede después, un golpe civil, militar, con todas esas gravísimas violaciones de derechos humanos. Yo creo que ese nunca más, de verdad, es lo que está faltando y es lo que quería el presidente y es lo que quisiera. ¿Usted cree que es posible? Debió haber sido, y eso me duele, porque han pasado 50 años y no hemos sido capaces. Increíble, a los 40 años Piñera fue capaz de decir los cómplices pasivos. Y hoy día, a los 50 años, cuando debíamos haber madurado mucho más como sociedad y haber entendido que la democracia nunca debe romperse, por grave que sea la crisis política, jamás, no habrá nunca una justificación, no habrá nunca nada que lo pueda efectivamente justificar ese quiebre. Yo no puedo entender que no quieran sentarse a decir eso. Yo creo que es doloroso porque tiene razón el presidente Boric, que tenía razón. Quizás la forma en que lo hizo no fue la adecuada, por supuesto, porque lo anunció incluso estando afuera, pero el intento de hacer una declaración donde nos comprometamos todos que nunca debe romperse la democracia y por las consiguientes violaciones de derechos humanos no se puede hacer. Pero también está de acuerdo, ¿no?, en hacer una revisión crítica a la Unidad Popular. ¿En qué sentido se lo digo? Por ejemplo, que no haya un partido, como el Partido Socialista en el Congreso de Chillán, que diga que es válida la violencia en medio de una democracia. O cosas así, o sea, valorar la democracia. Lo que usted decía, construir primero mayorías antes de intentar implementar cambios. ¿Cree que hay que hacer esa revisión crítica Pero o no? por supuesto va a haber no solo una, ha habido miles. Yo creo que pocas veces se ha escrito más que el proceso de la Unidad Popular. Crítico, valorándola, criticándola. Se ha hecho mucho, Mónica. Si nadie duda de que va a haber además mucha interpretación. El tema no es ese. El puerteagua es este. Y eso es lo que yo quiero plantear. ¿Por qué? No lo puedo entender. Me duele. Después de 50 años haya partidos o personas que se niegan. No solo se niegan a firmar aquello, sino que además han reivindicado como estadista, comillas. Realmente eso es algo que es bien doloroso o increíble ver la involución que pareciera que estamos viviendo. Aunque veo algunos brotes verdes, como diría, porque me encanta, por ejemplo, el acto que hizo el almirante Lamasza con los presos de Dawson. Creo que es una estupenda señal. En fin, hay un poco verdes, los dice otros. usted. Exacto. No, las dos preguntas antes de que terminemos. Lo primero, esto también es política ficción. Si su padre estuviera vivo, y a propósito de lo que usted mismo ha hablado, de la renovación socialista, de esa mirada autocrítica, por ejemplo, hay escritos críticos respecto de ese Congreso de Chillán y de otros temas también, del rol que tuvieron en el... Chillán, que para variar fue sí, palabra, pero después estaba sumergido en la campaña presidencial. Pero también tuvieron después visiones críticas respecto a lo que fue su rol en la Unidad Popular y la relación que tuvo el PS con el gobierno de la Unidad Popular y con su padre específicamente. Pero, ok, si él estuviera vivo, y a propósito de esta renovación socialista, ¿usted diría que hoy día estaría más cerca de Arrate, de Insulza o de Garretón? Garretón, te estás refiriendo, supongo, a Óscar Guillermo Garretón, no Manuel Antonio Garretón. No, Óscar Guillermo Garretón. En otra vereda política hoy día, Insulza en el socialismo democrático o Arrate... No eran personas, pero sé, ¿dónde estaría? Imaginándome cómo era Salvador Allende. ¿Tú piensas que Salvador Allende intentó el diálogo hasta el final? En el final, cuando ya la tensión del país, la polarización, piensa que intentó este diálogo, por supuesto con la complicidad, por llamarlo de alguna manera, del cardenal Silva Enrique, que quería evitar, porque tenía como conciencia. Por lo tanto, mi padre siempre fue una persona que era capaz de dialogar. Toda su vida, más cómo fue toda su vida a través de elecciones, 4 veces elegido senador, una vez diputado, ministro, toda su carrera política, toda la vida fue en términos electorales y donde derrota y al final un triunfo. Entonces eso lo define per se. Por eso digo, es la demostración de un demócrata que toda su vida creía que era necesario una sociedad tan desigual, hacer profundas transformaciones, pero como decía él, en democracia, pluralismo y libertad. ¿Dónde estaría? Donde la gente estamos dispuestas a decir cambios, pero siempre en democracia. Cambios, pero con la institucionalidad democrática. Yo deduzco de todo lo que usted me dice que usted cree que no era inevitable el golpe de Estado, que todos los políticos pudieran hacer más por evitarlo. Sí, no era inevitable. Si no hubiésemos tenido a lo mejor más conciencia todos, hubiésemos ayudado más, se habría evitado tanto dolor.
La voy a invitar a un ejercicio ahora para cerrar. Ya. A ver si... Tome ese libro que usted ha estado recorriendo porque implica toda esta semana entre que usted llega desde México el 9 de septiembre y vuelve como exiliada. Exactamente, y 17 años. 17 años fuera a México el 16 de septiembre. Invito a que cierre un poquito los ojos, Ya. senadora, y piense las primeras imágenes que usted recuerda de ese 11 de septiembre. ¿Ok? Mi padre en la moneda. Si usted pudiera, por unos minutos, tener de nuevo al frente a su padre, ¿qué le preguntaría, senadora? No, no le preguntaría. Lo abrazaría nomás, con todo el cariño del mundo. No tengo necesidad de preguntarle, le abrazaría. ¿Le diría algo? ¿Qué le diría a usted si lo pudiera Que lo tener? quiero, o que lo quería mucho. ¿No habría ninguna pregunta? ¿No quedó ninguna pregunta pendiente? No, en eso me siento muy tranquila y bien. El mismo abrazo que pudimos darnos, yo sí un poquito inconsciente, con la esperanza de que no iba a ser el último, nunca lo pensé. Tal vez lo abrazaría más fuerte. ¿Cómo? Tal vez lo abrazaría más fuerte esta vez. Tal vez. Senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado a revisar estos 50 años del golpe de Estado y tratar también de proyectar un poquito el futuro de nuestro país. Encantada.